Hola gente, bienvenidos a Sexualidad. Vamos a empezar ahora a hablar de la parte anatómica de los genitales femeninos, ¿sí? Vamos a hacer una clasificación primero de lo que va a ser el conjunto de órganos que lo constituyen, porque hay diferentes clasificaciones, anatómicamente, de acuerdo a su ubicación con respecto a la cavidad pelviana. También existe la clasificación en cuanto a las funciones, ¿sí?, en primarios, secundarios. Vamos a hablar anatómicamente. Primero vamos a ubicarlos en genitales internos y externos, de acuerdo a que se encuentren dentro o fuera de la cavidad pelviana. Los internos están formados por órganos pares, que son los ovarios, que son las gónadas del aparato genital femenino, ya que son los órganos productores de las hormonas femeninas, como estrógeno y progesterona, y del ovocito, que es la célula sexual o gameto. Tenemos también después, también como pares y laterales, las trompas de falopios o uterinas, también se la pueden llamar oviductos, ya que en un momento, como importancia, tienen la función de transportar el ovocito desde el ovario hacia el siguiente órgano, que va a ser el útero. Dentro de la trompa se produce el fenómeno de la fecundación y una vez fecundado se transforma en el órgano que transporta el huevo o cigota hacia el útero. El útero matriz es un par y medio, es el órgano donde se va a producir el fenómeno de la gestación, o sea, la anidación de ese huevo fecundado y todo el desarrollo del embarazo, pasando por los periodos embrionarios y fetal hasta su expulsión en el parto. Justamente el útero se continúa hacia abajo con la vagina, que es el órgano copulador, significa cópula es el acto sexual, también conocido como coito. Por un lado, la vagina se encarga de recibir al pene en estado de erección durante el coito o cópula, y además se transforma en el canal de parto. O sea, en el parto normal o natural, el feto se expulsa por este órgano. Pasamos luego a presentar los órganos genitales externos, donde lo vamos a dividir en el monte de Venus y la vulva. El monte de Venus es una masa adiposa prepubiana cubierta de vello, que uno puede decir, pero ¿cómo? Si una masa adiposa es tejido graso, tejido adiposo, cubierta de vellos, folículos pilosos. Bueno, ¿por qué genital? Van a estudiar, después con la parte fisiológica, que el implante de los folículos pilosos a nivel de la región genital, la región pudenda, por delante del pubis, obedece básicamente a la acción de las hormonas. Las hormonas femeninas, sobre todo los estrógenos, determinan que la implantación del vello pubiano y su posterior crecimiento a partir de la pubertad adopta un patrón de forma triangular de base superior, ¿sí? Mientras que si se tratara del aparato genital masculino, el implante del vello es de forma romboidal, o sea, el vello crece en dirección del ombligo. Esto es justamente el por qué se considera como genital a la masa adiposa prepubiana cubierta de vello, conocido con el nombre de monte de Venus. Es por la implantación del vello siguiendo el patrón, en este caso femenino, dado por los estrógenos, de forma triangular de base superior, vértice inferior. Y luego tenemos la vulva, que es un conjunto de estructuras, donde tenemos los labios mayores y menores, que son pliegues cutáneos. A los lados del orificio inferior de vagina, como parte de vulva, tenemos los llamados bulbos vestibulares, que son órganos eréctiles, o sea, son capaces de almacenar sangre durante el periodo de excitación sexual. También a los lados del orificio inferior de la vagina, como parte de la vulva, tenemos las glándulas de Bartolín o Bartolino, que produce una secreción externa, va a participar en parte en lo que es la secreción de una sustancia que participa en la lubricación de la vagina durante el coito, y un órgano impar y medio que es el clítoris, que es un órgano eréctil, porque almacena justamente sangre en el periodo de excitación sexual, pero también erógeno, debido a que su estimulación táctil permite comenzar inclusive los fenómenos de excitación sexual e inclusive llegar a la culminación, que se va a conocer con el fenómeno fisiológico de orgasmo.
Y van a ver después en fisiología que existe el orgasmo vaginal y el orgasmo clitorideo. Si empezamos a hablar un poco del ovario, en una vista superior vemos la ubicación general de estos genitales. Acá tenemos la pelvis, delante del sacro está el recto. A cada lado tenemos los plexos hipogástricos. Delante del recto está la vagina con el útero, de que descansa sobre la vejiga. Y a los lados tenemos las trompas uterinas con ambos ovarios, que se aplican a la pared lateral de la pelvis. Cada ovario tiene la forma de un ovoide aplanado, ¿sí?, en posición vertical. Dicen muchos que tiene el tamaño de una almendra con cáscara, porque lo que conocemos sin cáscara es mucho más pequeño. Deben saber que la longitud promedio, en sentido vertical, unido, o sea, extendido entre los polos, es de aproximadamente 3,5 centímetros por 2 centímetros en sentido antero-posterior, que es el ancho, extendido entre los bordes del ovario, y 1 centímetro de espesor medido entre sus caras laterales externa e interna. Este ovario se ubica en la pared lateral de la pelvis, en una depresión denominada fosita ovárica o en la fosita de Claudius. Y eso depende del estado de la mujer, que enseguida les voy a explicar. En este sentido, esta es una vista desde adentro, de una vista interna de la pared derecha de la pelvis. Observo hacia atrás el sacro, la pared de la pelvis en relación con los vasos ilíacos, donde la arteria ilíaca primitiva se divide con una rama anterior, que es la arteria ilíaca externa, y una arteria descendente, que es la arteria ilíaca interna o hipogástrica. La ilíaca externa fue cruzada, en esta vista lateral, por el uréter como órgano urinario y que acompaña, en este caso por delante, a la arteria hipogástrica. Para simplificar la imagen, no esquematicé las venas, pero están acompañadas, por supuesto, por la vena ilíaca externa, la vena hipogástrica y la vena ilíaca primitiva. Por eso vamos a hablar de vasos, ilíacos externos, primitivos y vasos hipogástricos. Como estos vasos proceden de la aorta abdominal y que estaba tapizada por el peritoneo, al igual que el uréter, el peritoneo pelviano también tapiza estos elementos, y vamos a observar que donde están los vasos y el uréter se producen relieves peritoneales. Entonces hay un relieve que pasa por encima, que cubre los vasos ilíacos externos, un relieve común a los vasos hipogástricos y al uréter, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta que como esta es la pared derecha, en la izquierda va a pasar lo mismo, están los mismos vasos, el mismo uréter, aunque el uréter izquierdo estará detrás de la arteria, como una característica propia del uréter, pero en el medio de la pelvis se encontraba el útero. El útero, si ustedes recuerdan de nutrición, estaba cubierto por el peritoneo, por sus caras anterior y posterior, y se había adelantado que a los costados se desprendían 2 láminas que envolvían a las trompas y se denominaban ligamentos anchos. Entonces vamos a ver que debajo de la arteria ilíaca externa y delante de los vasos hipogástricos y uréter, tengo la llegada del peritoneo que forma los ligamentos anchos. Como el ligamento termina siendo un relieve, más el relieve que forma, mejor dicho, los vasos ilíacos externos y los vasos hipogástricos, en la pared lateral de la pelvis queda una depresión que recibe el nombre de fosita ovárica. En el sentido, la fosita ovárica está limitada hacia arriba por los vasos ilíacos externos, hacia abajo y adelante por el ligamento ancho, hacia atrás por los vasos hipogástricos y el uréter. Los libros le van a decir que el ovario se ocupa, la fosita ovárica, en la mujer nulípara, pero no es un concepto demasiado correcto, porque nulípara es aquella mujer que nunca tuvo un parto, y el parto se denomina nacimiento por vía vaginal. En todo caso, debería decir el libro, aunque no lo dice, y va a tener que seguir lo que dice el texto, debería decir en la mujer nuligesta, la que nunca se embarazó, porque a partir del primer embarazo, que crece el útero, desplaza el ovario hacia atrás para ocupar la segunda fosita, que es la de Claudius, y independientemente de la cantidad de embarazos y de parto que tenga la mujer, va a ocupar esa segunda fosita, que es la de Claudius. Sin embargo, en la facultad, y como dice el libro, dice que en la fosita ovárica está la nulípara, en la de Claudius la multípara. Bueno, es un error que van a saber corregir cuando hagan ginecobstetricia, ¿sí?
como comentario, digo, multípara es aquella mujer que tuvo 4 partos o más. O sea, en ningún parto y 4 partos, hay 3 partos en el medio que tienen inclusive sus propios términos. Entonces, volviendo a la ubicación, si la mujer se embaraza, se desplaza el ovario hacia atrás, ocupa la fosita de Claudius. La fosita de Claudius está limitada hacia adelante por los mismos vasos hipogástricos y el uréter, hacia atrás por el peritoneo que cubre la cara anterior del sacro y hacia abajo por un repliegue que levanta un ligamento que procede del cuello y del istmo uterino llamado ligamento útero-sacro, que veremos más adelante, que forma parte del ligamento cardinal de Matterhorn. O sea que la fosita de Claudius está limitada hacia adelante por el relieve producido por vaso hipogástrico y uréter, hacia atrás por el relieve de la cara anterior del sacro, hacia abajo por el relieve dado por el ligamento útero-sacro, quedando abierta hacia arriba como si fuera una U. Bien, entonces considerando esto, en una vista frontal de un ovario derecho, vamos a ver que la cara externa del ovario toma contacto con la fosita correspondiente, sea la ovárica, sea la de Claudius. La cara interna va a estar cubierta por el denominado pabellón de la trompa, la cara externa del pabellón de la trompa. El pabellón tiene una serie de prolongaciones llamadas fimbrias, de las cuales una más larga es la llamada franja ovárica, y se destaca por lo siguiente. Esta franja ovárica se va a unir al extremo o polo superior del ovario por un ligamento llamado ligamento tubo ovárico. Este ligamento tubo ovárico tiene la importantísima función de mantener siempre en relación ovario y trompa, ya que en el momento de la ovulación el ovocito debe caer en la cara externa del pabellón de la trompa para ser luego transportado a su interior. El polo superior además presenta la inserción de otro ligamento, que es el ligamento lumbovárico o suspensorio, que no es ni más ni menos que la vaina fibrosa que acompaña al pedículo ovárico. Acá tenemos la arteria ovárica como representante. Se lo denomina así ligamento lumbovárico debido a que en su descenso el pedículo ovárico está en relación con el músculo psoas, ¿sí?, que se inserta a nivel de la columna lumbar. Entonces, esta lámina fibrosa que forma la vaina se va adhiriendo a la aponeurosis del psoas, a las apófisis transversas o costiformes de las vértebras lumbares, y de ahí el nombre del ligamento lumbovárico. Y se lo denomina suspensorio porque lo sostiene desde arriba. A su vez tenemos en el polo inferior la llegada o la inserción del ligamento útero-ovárico, que es un ligamento que lo une al ángulo lateral del útero, que viene acompañando por debajo a la trompa entre las hojas del ligamento ancho. Y tenemos además 2 bordes, el borde anterior y el borde posterior. Si retomo un poco la imagen anterior, estando dentro de la fosita ovárica, ¿sí?, o dentro de la fosita de Claudius, la relación va a ser diferente, porque evidentemente el borde anterior, si está en la fosita de Claudius, perdón, en la fosita ovárica, va a corresponder al ligamento ancho, pero si está en la fosita de Claudius, el borde posterior va a estar en relación con los vasos hipogástricos y uréter. En cambio, el borde posterior de ovario en la fosita ovárica corresponde a vaso hipogástrico y uréter, en cambio ese borde posterior en la fosita de Claudius corresponde a la cara anterior del sacro. Pero acá hay un detalle. La relación que tiene el borde anterior del ovario con el ligamento ancho es importante debido a que el ligamento ancho, que es peritoneo, a partir de su borde, de su hoja posterior, origina una lámina doble que va a llevar el nombre de mesoovario. Mesoovario. Vamos a ver que el mesoovario, en esta vista no está dibujado, ya lo voy a mostrar en otra, se inserta esas 2 hojas a lo largo del borde anterior, donde se va a encontrar el hilio del ovario, es decir, un surco vertical, sinuoso, que tiene diferentes orificios por donde ingresan las ramificaciones de los elementos del pedículo ovárico. Como son 2 hojas las que se desprenden, se inserta cada hoja, interna y externa, en los labios de ese hilio, y ahí el peritoneo se detiene. Por lo tanto, la única parte de ovario que tiene inserción de peritoneo es el borde anterior. Y esto trae una consecuencia que es fundamental. Si observamos esta imagen en la vista superior,
Vemos en un corte horizontal al útero con el peritoneo que forma el ligamento ancho con sus dos hojas, anterior y posterior. La hoja posterior desprende las dos hojas del mesovario, pero se detiene. Presta atención al cursor, quiere decir que acá el peritoneo no hace lo que haría en cualquier otro órgano que lo envolvería al ovario para después seguir, sino directamente que se detiene. Consecuencia, el ovario queda incluido en la cavidad peritoneal, siendo el único órgano intraperitoneal del organismo, ¿sí? Esto es importante debido a que, por un lado, no puede tener peritoneo en la superficie debido a que en la superficie del ovario se produce la ovulación, ya que tiene un epitelio germinativo, ¿sí? Si tuviera peritoneo, quedaría atrapado entre la superficie del ovario y el peritoneo, ¿sí? Y otra cosa importante a tener en cuenta, como está dentro de la cavidad peritoneal, donde hay líquido, que es el líquido peritoneal, esto le trae una desventaja anatómica en la presencia, por ejemplo, de patología neoplásica maligna, o sea, en el cáncer de ovario. El cáncer de ovario es grave en el sentido de que cuando empieza a crecer ese tumor maligno, células se empiezan a desprender de la superficie del ovario y caen en la cavidad peritoneal, y como hay líquido, ese líquido puede viajar en cualquier parte. Lo bueno, dentro de lo malo que es el cáncer de ovario, es que es un cáncer poco frecuente y de la edad más mayor, mujeres muy adultas, ancianas prácticamente. Pero tiene el mal pronóstico de que cuando ya se hace el diagnóstico, ya hay células cancerosas diseminadas en forma de metástasis en la superficie de básicamente todos los órganos de la cavidad abdominopelviana. Y un detalle acá, el ligamento ancho se llama ligamento pese a que no lo es. Dentro de las hojas de ligamento ancho, ya vamos a estudiar, hay pedículos, o sea que vamos a ver que se forman en mesos en vez de ligamento. Y esto explica por qué cuando llega el pedículo ovárico ingresa al ligamento ancho y luego ingresa al repliegue que se lleva el nombre de mesovario, ya que en definitiva el ovario queda unido a la pared lateral de la pelvis por intermedio del mesovario que deriva del ligamento ancho, ¿sí? En esta imagen, el ovario está dentro de la fosita ovárica, ¿sí? Y vemos cómo se relaciona por delante con el mesovario, por detrás con los elementos que forman el límite posterior de la fosita. La cara externa, aplicada al peritoneo, entre el peritoneo y la pared, van a leer que pasan los denominados vasos y nervios obturatrices. Bien, entonces, en resumen, la cara externa corresponde a la fosita ovárica o la fosita de Claudio según el estado. La cara interna siempre va a estar relacionada con el pabellón de la trompa. El polo superior recibe la unión del ligamento tubo ovárico, que lo mantiene unido a la trompa, más el ligamento lumbo ovárico, que lo mantiene en su posición y que recibe el nombre de ligamento suspensorio. El polo inferior recibe el ligamento útero ovárico, que lo mantiene unido al útero. El borde anterior recibe la inserción del mesovario y se relaciona o con el ligamento ancho o con los vasos hipogástricos y uréter según la fosita. El borde posterior corresponde a los vasos hipogástricos uréter o a la carácter del sacro según la fosita. Perdón. En lo que respecta a el pedículo ovárico, está formado por arterias, venas, nervio linfático, lógicamente, y acá hay un gran detalle. Tanto el ovario como el testículo en el hombre, que son las gónadas, tienen su origen a nivel abdominal superior, ya que derivan de la cresta urogenital y sufren durante el desarrollo embrionario y fetal un proceso de migración. Descienden por el retroperitoneo para luego llegar hacia la cavidad pelviana. Y desde el momento en que se forman estos órganos, ya tienen formado el pedículo correspondiente. De ahí entonces que la arteria ovárica es una rama colateral de la aorta abdominal y que tiene un largo trayecto retroperitoneal hasta llegar a la pelvis. Las venas ováricas van a llegar al sistema de la vena cava inferior. El plexo nervioso ovárico procede del plexo solar, ¿sí? Y los ganglios linfáticos que reciben la linfa ovárica son los denominados ganglios abdominoaórticos. Si vamos al recorrido de la arteria ovárica y por ende del plexo ovárico nervioso,
vemos que la arteria nace de la aorta abdominal debajo del origen de la arteria renal correspondiente. Como la arteria renal forma un ángulo recto con la arteria aorta abdominal, muchos textos dicen que nace de la axila de la renal, o sea, el ángulo recto que está entre la cara inferior de la arteria renal y la aorta abdominal. A partir de ahí hay algunas diferencias entre la arteria ovárica derecha y la izquierda, ya que la derecha debe cruzar primero, como ven acá, la cara anterior de la vena cava inferior, y esto lo hace por detrás de la segunda porción del duodeno por intermedio de la fascia de Treitz. Luego cruza la cara anterior del uréter derecho y lo acompaña por fuera, ¿sí?, hasta llegar a los vasos ilíacos. En el caso de la arteria ovárica izquierda es más simple porque nace, por supuesto, desde la axila, de la arteria renal izquierda, se dirige hacia abajo y hacia afuera, cruza por delante al uréter izquierdo y luego lo acompaña por fuera hasta llegar a los vasos ilíacos. Una vez llegando a la pelvis, los vasos ilíacos se consideran iguales. Acá tomo la derecha como referencia. Cruza por encima a la arteria ilíaca externa. Llega de esta manera al ligamento ancho donde se introduce. Luego recorre el mesovario, donde deja ramos cortos para el ovario. Y después sigue entre las hojas del ligamento ancho, lo vamos a ver, donde se anastomosa con la arteria uterina, que es una rama terminal de la arteria hipogástrica. O sea que la arteria ovárica termina anastomosado entre las hojas del ligamento ancho con la arteria uterina de la hipogástrica. Las venas ováricas se desprenden del ovario, acompañan la arteria en sentido inverso. El detalle, acá hay diferencias, es que la vena ovárica derecha drena en la cara anterior de la vena cava inferior, mientras que la vena ovárica izquierda drena en la vena renal izquierda, ¿sí? Y esto va a tener importancia más que nada en el hombre, ya veremos cuando veamos masculino. Quiere decir que con la arteria vinieron las ramas nerviosas del plexo ovárico del solar, con las venas fueron los vasos linfáticos a drenar en los ganglios linfáticos abdomino-aórticos. Entonces, como resumen, tenemos acá las arterias ováricas con la arteria de la aorta abdominal, se hace a la altura de la primer lumbar. La vena ovárica derecha, esto es fundamental, drena la vena cava inferior, mientras que la izquierda la vena izquierda. Los linfáticos a los ganglios abdomino-aórticos y los nervios son del plexo ovárico, del plexo solar. Bueno, espero que se haya entendido esta primera parte. Ya la próxima veremos trompa uterina, también con sus medios de fijación, sus pedículos, etc. Nos vemos la siguiente clase. Suerte.